La primera sería, ¿qué es lo que más le gusta de México? Cultura. Sí, de México en general, la cultura, la riqueza que tiene cada estado. ¿Y qué significa para usted ser mexicano? ¿Qué significa para mí ser mexicano? Pues ser mexicano para mí es muy lindo porque tenemos la libertad de expresión, libertad en lo que es la palabra en general. Entonces yo creo que yo ahorita así espontáneamente se me viene a la mente lo que es la palabra libertad. Sí. Hola, soy Rosendo y ¿qué es lo que más me gusta de México? Pues sus paisajes, sus estados. Tiene muchos estados bonitos, bastantes climas, calurosos y fríos. Está muy padre todas sus playas. Me gusta mucho la playa. ¿Qué es ser mexicano para mí? Pues implica muchas cosas porque fue donde nací y pues el ser mexicano me enorgullece, ¿sabes? Todas sus cosas, todo. México es lo mejor, está muy padre México y México en una palabra, encantador. Sería todo. Qué lindo. Un chingo de cosas. No sé, hay un chingo de cosas. ¿Cómo qué? Su comida, sus tradiciones, mucho sus tradiciones. Lo que es allá de Oaxaca, me gusta mucho el Día de Muertos y estas fechas patrias es porque hacen muchos desfiles y salen a dar vueltas por las calles tocando banda de guerra y todo eso. Es lo que me gusta de México, sus tradiciones. ¿Y qué es ser mexicano para usted? Lo más chingón cabrón que hay. Sí. Describe a México en una palabra. México en una palabra. Chingonería. México eso es una chingonería. Para mí. O sea, ahora sí, ¿qué es lo que más te gusta de México? Su comida. Sí, la comida. Wow, cómo batalló. ¿Qué es ser mexicano para usted? ¿Qué significa ser mexicano para ti? Alegría. México en una palabra. ¿Y puedes describir a México en una palabra? Orgullo. Ok. Sepultura. ¿Qué es ser mexicano para usted? ¿Qué significa ser mexicano para usted? Okay. ¿Qué es ser mexicano? Ay, no sé qué contestar. Bueno, ¿cómo describiría México con una palabra? Pues para mí México es un gran país. Sí. Ok. Con ella, me la llevo a la cabeza y ¿Qué es lo que más le gusta de México? con ella. Es que no puedo con ella. Ay, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella. Ay, mamá, no puedo con ella. La cultura me gusta. Sí, cultura. ¿Qué es ser mexicano para usted? Para mí es un orgullo. Sí. ¿Podría describirnos a México en una palabra? Mariachi. Sí, ¿verdad? Pero mexicano. De México. Su cultura, que es muy rico en cultura. ¿Qué significa para ti ser mexicano? Significa echar desmadre y aguantar vara. Wow. ¿Cómo describirías a México en una sola palabra? Cultura. ¿Cultura? Un país muy rico en cultura y en tradiciones. Es el país que tiene más cultura en todo el mundo y debemos estar orgullosos de ellos, conocer un poco más sobre ellos. Y pues estar orgullosos sobre lo que somos y lo que seremos, ¿no? Porque muchas veces estamos arraigados por la cultura gringa y olvidamos nuestras tradiciones, nuestras raíces. Y debemos de conocer un poco más sobre ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Pues sus costumbres y raíces que tienen. Sí. Lenguajes. ¿Qué significa ser mexicano para ti? Pues significa tener la costumbre que llevan. ¿Cómo cuál? Los trajes tradicionales, la lengua.
Pues me gusta mucho lo que hacen pues cuando hacen las fiestas tradicionales de México, como hoy el 15 de septiembre que se hace el grito, recordando a los que Miguel Hidalgo y a los que empezaron pues la revolución. Ok, ¿y cómo describirías a México en una palabra? Que tiene muchas riquezas culturales. ¿Cómo? Muchas culturas pues. Ok. Lo que más te gusta de México. Sus tradiciones. Tradiciones. Ok. ¿Qué significa ser mexicano para ti? Sería como si fuera un arcoíris de muchos colores, de todos sabores, ¿Sí? de todo, porque tenemos de todo. Sí, la verdad. Sí, ¿Cómo describirías a México en una sola palabra? mágico, magia, Esa es la palabra. solo eso, magia. ¿Qué es lo que más le gusta de México? Sus tradiciones, sus artesanías. ¿Qué significa ser mexicano para usted? Es un orgullo ser mexicano. ¿Y cómo describiría México en una sola palabra? Único. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Lo que más me gusta de México es su comida. ¿Sí? Sí. ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué significa ser mexicano para ti? Podría decirte que haber nacido en México, pero también sería como conocer parte o ser parte de la cultura mexicana, conocer las tradiciones del país. ¿Podrías describir a México en una palabra? México en una palabra. Bonito. México es todo. ¿Qué más te gusta de México? La cultura, la comida, la danza, las danzas tradicionales y la música. ¿Qué significa para ti ser mexicana? La cultura machista. Wow. ¿Cómo describirías a México en una palabra? Colorida. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de México? Bueno, lo que más me gusta de México son su gente y sus artesanías. Sí. Creo que en las artesanías se expresa lo que es el sentimiento de nosotros los mexicanos. ¿Qué significa para ti ser mexicano? Ser mexicano es dar lo mejor y hacerlo mejor en todos los ámbitos y demostrar también al mundo que pues la verdad somos muy chingones. ¿Cómo describirías a México con una palabra? Diversidad. ¿Qué te gusta de México? Me gustan mucho sus paisajes, su riqueza cultural, los lugares para visitar. ¿Qué significa ser mexicano para ti? Significa ser alguien perseverante, alguien que lucha por salir día a día adelante, todo por su familia. ¿Cómo describirías a México en una sola palabra? Fiesta. Fiesta. México se escribe con X. Bueno, no, o sea, es que bajo. No se te vaya a desfundar la... No, bueno, estoy en la mera esquina y casi